Pero luces, bueno. Sí. Buenas noches. Buenas noches al programa de los últimos tiempos. Estamos contentos que están conectando. Ahí vamos a hacer buen tiempo esta noche. Seguimos aprendiendo, ahí avivándonos en estos temas de los últimos días, y queremos que la venida del Señor sea cerca y que Él viene pronto. Y hemos hablado más de un año en este tema y no hemos terminado. Hay mucho más que decir. La Biblia está lleno de esto. 27% de la Biblia habla de esos temas. Entonces tenemos que hablar mucho. Es la visión que tenemos para este programa, para avivar ministros, personas, cristianos, aún personas que no conocen al Señor, pero que conocen qué está pasando en los últimos días. Si no conoces esos temas, tú estarás bien preocupado, afanado, estresado de qué está pasando en el mundo. Si conoces qué dice de la Biblia, tendrás paz y un gozo, sabiendo que el Señor viene pronto. Allí no estamos contentos que cosas no van bien en el mundo, pero a la vez estamos contentos que el Señor viene por su iglesia para arrebatarnos juntamente con Él. Y mientras tanto vamos a servirle ahí en la viña, ahí está trabajando. Allí vamos a ser contagiosos con el amor de Dios para otros, allí para bendecir, para predicar, contagiosos con el Evangelio, que nuestro deseo que todos los cristianos tienen su prueba del Evangelio, y tu prueba sale positivo. Positivo para Cristo, positivo para su testimonio, para buen fruto, buenas obras, allí avivado, esperando la venida del Señor, sirviendo, positivo para el servicio en la iglesia local. En esta noche tenemos un invitado muy especial, ya muchos han conectado ya, que Pastor Pablo está con nosotros aquí. Pastor Pablo, bienvenido aquí al programa de esta noche. Gracias, Pastor John. Un honor, un privilegio poder estar siempre aquí acompañándolos, aprendiendo, recibiendo de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, es emocionante vivir en un tiempo como este y saber también que la palabra se está cumpliendo y que el Señor ha confiado en nosotros para que podamos llevar ese evangelio a muchas más personas. Así es. ¿Y cómo va por allá? Gloria al Señor. Bien, Dios es bueno. Chévere. Sí. Y Pastor Pablo, entonces vamos a seguir hablando del tema que comenzamos, o también que Jonda no alcanzó el programa esta noche, tiene algunos compromisos, entonces él va a estar con nosotros en 8 días otra vez. Entonces oramos por John, ahí él va bien, ahí bendecido. Entonces, bueno, Pastor Pablo, hace 8 días comenzamos hablando de las 7 mentiras grandotas acerca de la profecía bíblica. Y es un tema muy importante porque esos 7 temas, tal vez hay más también, eso no es una lista exhaustiva de ninguna manera, pero 7 áreas que siempre repiten el diablo y la gente engañada y no entienden y preguntan de esas cosas. Entonces pensamos es bueno que enfocamos esas 7 mentiras grandotas de Satanás acerca de la profecía bíblica. El diablo es el padre de las mentiras. Siempre, entonces cualquier mentira viene de él es la raíz, el origen, obviamente. Y hablamos hace 8 días, ¿sabes? Solo revisamos un poquito. Para los que no estaban con nosotros hace 8 días, pueden ver el programa, ¿no? Ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos en 3 plataformas en este momento. También pueden aprovechar mirando después también y pueden compartir con otros. Ponga like, por favor. Eso nos ayuda que más gente escuche el programa y son bendecidos, ayudados allí, que más personas escuchen de la venida del Señor, ¿no? Las personas deben saber esos temas. Entonces, hace 8 días, ahí hablamos de esas 7 mentiras grandotas. La primera, la palabra rapto, no está en la Biblia. Hemos oído esto muchas veces. Personas
diciendo que pues la palabra rapto no está en la Biblia, entonces no es bíblico, y nosotros obviamente refutamos esta idea. Pastor Pablo, ¿qué piensas de esta primera mentira grandota? Bueno, mencionamos que hay algunas palabras que no aparecen específicamente dentro de la Biblia, pero el concepto está allí, y en hermenéutica, en el estudio de cómo interpretar o entender las escrituras, sabemos que no solamente hay un principio de ver las cosas de forma literal, sino de conceptos teológicos. Y el concepto del rapto sí se encuentra en la palabra, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4. Comienza desde el versículo 13, pero específicamente los versos 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y la Biblia de hecho nos dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y esa palabra arrebatado da la idea de ser sacado, raptado, tomado. Y además, como mencionaba la vez pasada también John David, en el Antiguo Testamento vemos otros momentos en los que Dios se llevó a Enoch, se llevó a Elías, y entonces es algo que ya ha sido hecho antes, y él lo puede hacer también con toda su iglesia. Entonces creemos en el rapto porque es un concepto que se encuentra en la palabra de Dios. Sí, señor. Y la segunda mentira grandota que ya tocamos es que Satanás ya está atado, entonces no necesitamos hacer nada con él. Y personas toman algunos versos hablando del reino milenial y otras cosas, y malinterpretan, no entienden la dispensación y hacen doctrina rara, como el diablo ya se fue de vacaciones y no tiene nada que ver, no necesitamos resistirle, podemos vivir la vida ignorándole solamente. Pero la Biblia no enseña esto, ¿verdad, Pastor Pablo? La Biblia enseña que debemos hacer algo acerca del diablo, ¿verdad? Sí, amén. De hecho, la palabra nos dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo, y él huirá, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado también en los cielos. Y de hecho la Biblia nos dice que cuando Jesús ya regrese como rey a establecer el reinado milenial, justamente después de Apocalipsis 19, lo primero que va a hacer en Apocalipsis capítulo 20 es atar al diablo finalmente y echarlo al abismo hasta que se cumplan los 1000 años. Entonces, bíblicamente sabemos que Jesús ya lo derrotó en la cruz, pero nosotros tenemos que hacer valer o tomar autoridad en esta tierra para que lo que Jesús conquistó para nosotros pues pueda hacerse efectivo en nuestras vidas. Entonces, como cristianos creemos que el diablo es un enemigo derrotado, pero no ignoramos sus maquinaciones y hacemos lo que la palabra nos dice: atamos también toda fuerza al enemigo, tomamos autoridad sobre todo lo que él viene a hacer, robar, matar y destruir, y vemos cómo realmente la victoria de Cristo se hace efectiva en nuestras vidas. Sí, señor. Y bien dicho. Y la tercera mentira grandota que ya vimos, que ya estamos en el reino milenial. Y es sorprendente cuántos creen esto. Pero obviamente la Biblia no enseña esto. Eso es no entender las dispensaciones de Dios y muchos versos en Isaías y Apocalipsis afuera de contexto. Y aún simplemente en Apocalipsis 20 menciona 6 veces 1000 años del reino milenial. Entonces, no estamos viviendo en el reino milenial, ¿verdad, Pastor Pablo? No, de hecho no podemos tener todavía el reinado milenial sin que regrese el rey. O sea, para que ese reino visible sea manifiesto en la tierra, pues primero necesita Jesús regresar. En este momento estamos viviendo la edad del reino de los cielos, Jesús desde el cielo gobernando los corazones de aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Y en este momento hay una autoridad dividida, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos autoridad. Jesús tomó esa autoridad para nosotros, pero creemos también que el enemigo está haciendo de las suyas, y necesitamos simplemente pues recordar que todavía el diablo sigue siendo príncipe de este mundo hasta que Jesús regrese. Y está conectado de pronto con el punto anterior: el diablo todavía no ha sido atado, Jesús no ha regresado, y cuando él regrese, él establecerá el reinado milenial. Amén. Y la cuarta mentira grandota, que hablamos la semana pasada y no terminamos totalmente, pero que la iglesia reemplace a Israel. Y que en la Biblia ellos tienen la idea, personas que creen esto, y que la iglesia y Israel es la misma. Ahí no son diferentes. Nosotros somos la Israel espiritual de la tierra. Israel natural no existe. Es la idea. Esa doctrina, como mencionamos, en verdad, gracias a Dios, no está bien recibida en Colombia con nosotros.
pero en otras partes del mundo, de los contactos que yo tengo, las investigaciones que hago, obviamente muchos creen esto. En otros países, misiones enteras creen esto hoy en día, como luteranas, allí la episcopal, otros grupos. Esa es su doctrina. En eso es, obviamente no es correcto. Dios tiene dos pueblos a la vez trabajando. La reina, el Señor dio la promesa a Abraham de dos descendencias, semillas, la descendencia natural, que como la reina del mar, y también la descendencia espiritual, como las estrellas del cielo, que es la iglesia. Y la reina del mar es Israel, y nosotros, las estrellas, son la descendencia espiritual. Pero la Biblia sí habla mucho en Romanos 11 de este mismo punto, y dice que en ninguna manera, y Pastor Pablo, ¿qué comentarios tiene de esto? Pues realmente hay varias cosas que la vez pasada comenzamos a mencionar en Daniel, en el capítulo 9, pues hay una profecía acerca de los tiempos, específicamente de cómo el Señor quería cumplir esas 70 semanas y se cumplieron 69 y hay una todavía que está pendiente para la nación de Israel. Ahí en Romanos, en el capítulo 11, de hecho, capítulo 9, 10 y 11, pero específicamente en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla acerca de que Dios no ha desechado a su pueblo y él como israelita dice que hay un remanente. De hecho, en el capítulo anterior dice que aquellos que confiesan el nombre del Señor, ese remanente que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ellos también pueden ser salvos. Y hoy en día un judío, a través de confesar a Jesús como Señor y Salvador, ahora hace parte de un nuevo pueblo que es la iglesia de Dios. Hay un verso que a mí me gusta en 1 Corintios 10, el versículo 31, donde dice que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y esto es parte del Nuevo Testamento, de la edad de la iglesia, es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, y él dice que ante los ojos de Dios, él ve todavía tres pueblos. Él ve judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero todavía hay un pueblo, la nación de Israel. Dios tiene unos pactos, unas promesas que están todavía por cumplirse, y en Apocalipsis vemos cómo Él va a sellar de esas tribus de Israel a 144,000 escogidos para poder alcanzar también una cosecha en medio de la gran tribulación. Entonces, pues no creemos que sean un mismo pueblo, creemos que Dios tiene un plan todavía con la nación de Israel, que su corazón es suficientemente grande para bendecirnos a ambos, a Israel como nación madre, que hizo que Jesús también viniera y pudiera llegar a esta tierra, y a la iglesia como la novia que va a celebrar las bodas del Cordero. Y bueno, creo que es claro por la palabra y no deberíamos simplemente creer esa mentira y desecharlo, como dice el Señor. Eso. Y dice en Romanos, ha desechado a Dios, a su pueblo, a Israel, y Pablo contesta, Espíritu Santo, de ninguna manera. Entonces Dios todavía tiene su pueblo natural, que va a ser un pueblo de evangelistas. Cuando nosotros salimos, vamos a pasar la comisión a ellos, ¿no? La de evangelizar el mundo. La iglesia se va en el rapto, pero Dios todavía tiene remanente testigos aquí, que sería la nación de Israel, que va a levantar los 144,000. Ellos van a correr con la carrera allí de evangelizar al mundo, y van a hacer muy buen trabajo también. La Biblia habla de la cosecha que ellos tienen allí en Apocalipsis, van a hacer tremendo trabajo también. Entonces Dios no ha desechado su pueblo. Israel y la iglesia no son lo mismo, son dos pueblos diferentes. Entonces, bueno, desechamos la mentira. Hay una porción ahí en Romanos 11 más, en el versículo 25, que el apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de hecho la Biblia nos dice que sí, ellos están ahorita de pronto endurecidos, no todos, hay algunos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Dice que ese endurecimiento es en parte, pero Dios también tiene un remanente, muchos que lo han confesado como Señor y Salvador, y la Biblia dice que ellos van a estar endurecidos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta el día del rapto. Y cuando el rapto se dé, entonces también Dios seguirá trabajando también con ellos. Eso, gracias. Y entonces seguimos hoy con la quinta mentira grandota, y eso es muy común en el mundo de las iglesias, esta mentira, que la iglesia irá
a través de la gran tribulación. Que la gran tribulación vamos a estar nosotros, el rapto tal vez sucede, pero por el final de la gran tribulación, o casi al final, o la mitad. Y hemos hablado programas enteros de esta mentira antes, pero obviamente toca retocar este tema un poquito. Es la idea que es como un purgatorio protestante, más o menos, que cristianos la iglesia va a quedar mientras el juicio está derramado sobre esta tierra, allí el juicio sobre las naciones y sobre los incrédulos y sobre Satanás y sobre el reino de Satanás, y vamos a estar en esto. Pero la Biblia, para mí, y creo para Pastor Pablo y muchos de nosotros, es muy clara en este tema, que la iglesia será arrebatado antes de la gran tribulación. Y eso no solo es bíblico, pero es un principio de Dios. Dios siempre rescata a su pueblo antes de juicio. Y podemos tocar algunas razones aquí, Pastor Pablo y yo podemos tocar algunos. No es una lista exhaustiva tampoco, pero damos algunas razones. ¿Va, Pastor Pablo? Bueno, de hecho, la Biblia de hecho dice que parte del propósito de la gran tribulación es que todos aquellos que no recibieron a Cristo Jesús van a ser juzgados. Es el tiempo de la ira de Dios. Y bueno, y como estábamos hablando en 1 Corintios, habla acerca de judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Si la iglesia se fue, si la iglesia salió en el rapto, entonces quedarían los judíos y los gentiles, aquellos que no han sido lavados con la sangre, que Jesús no, o sea, para ellos, aunque recibió el castigo por todos nosotros, ellos no lo han aceptado. Y básicamente entonces no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que están fuera de Cristo sí van a tener que pasar por una temporada difícil sobre la tierra. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice que el Señor Jesús nos libra de la ira venidera a nosotros los creyentes. Por su sangre, ya nosotros no tenemos que ser juzgados para condenación. Por su sangre, por aquella obra y ese sacrificio perfecto en la cruz que Él recibió el castigo por nosotros, no tenemos que pasar por ese tiempo de castigo. Entonces, si la iglesia pasara por la tribulación, querría decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, que lo que hizo fue en vano, que no sufrió suficiente por nosotros, y por supuesto no creemos esto. Creemos que Jesús pagó el precio completo y gracias a eso nosotros somos librados de esa ira que está por venir. Sí, Señor. Y muchos dicen que pues no es justo que partes de la iglesia no han sufrido tribulación o persecución, y ellos van a ir al rapto, que todos tenemos que sufrir un poquito y aún el Señor nos proteja y nos da fuerzas y gracia en esos momentos. Ellos dicen que es un parte de la vida y todos deben sufrir un poquito, pero el problema ahí es que todos hemos sufrido tribulación en este mundo, cualquier cristiano, cualquier país a un nivel, pero la gran tribulación no solo es tribulación, es gran tribulación en el sentido de es el juicio de Dios, que es diferente, que recibimos hoy en día, que es ataques de Satanás y problemas del mundo caído, y allí la maldición quizás sobre este mundo que nos afecta a nosotros como cristianos, pero es otro nivel, la gran tribulación. Es el juicio de Dios mismo derramado, y es porque creemos, Pastor Pablo y yo y otros, que la iglesia será arrebatado. Dios no va a derramar su ira, su juicio sobre su novia, sobre su iglesia, sobre sus hijos. Es como obvio. ¿Y qué piensas tú, pastor? Pues sí, de hecho, como dijo Jonda en una ocasión, él no va a venir por una iglesia toda golpeada, cascada, dijo él. Gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos realmente la tribulación, porque a veces la gente piensa, bueno, la tribulación va a haber un montón de personas de pronto que están actuando en la carne, que no tienen el amor de Dios derramado en su corazón, y ciertamente es así. Las personas que se quedan, pues van a tener un egoísmo natural, y además el anticristo va a estar gobernando la tierra, pero esos no son los únicos factores que hacen que la gran tribulación sea un tiempo difícil. De hecho, la Biblia llama el día de la ira de Jehová la gran tribulación. Y hay un par de escrituras que me hacen de pronto pensar en lo que estabas diciendo, pastor, que como cristianos necesitamos hacer la diferencia entre las tribulaciones que un creyente sufre y la gran tribulación.
Todos nosotros de pronto tenemos que pasar por diferentes dificultades en esta vida, pero cuando leemos en la palabra, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, del pueblo de Daniel, que es la nación de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, nota la descripción, dice que es un tiempo de angustia sin precedente, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y nuevamente el Señor le está hablando es a la nación de Israel, la nación de Daniel, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces, bueno, un par de cosas de pronto en esos versículos. Uno, es evidente que esto tiene que ver con la nación de Israel, y dos, lo que me muestra es que es un tiempo de un sufrimiento sin precedente. En Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 21 y 22, especialmente en el verso 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, y esto es Jesús hablando con sus discípulos, contándole acerca de cosas que iban a venir más adelante, respondiéndoles a cuando señala habrá el fin del siglo y de tu venida, que va a suceder más adelante. Y él dijo, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, escucha eso, dice que gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, todas las guerras de este mundo no se comparan, o sea, todas las atrocidades, calamidades, catástrofes que han pasado, sufrimientos que han tenido las personas en diferentes países a través de la historia, no se comparan con lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y de hecho me dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Así de terrible es. Más por causa de los escogidos, porque el Señor igual va a usar la nación de Israel, 144,000, para que sea predicado el Evangelio y otras personas puedan llegar a conocer a Jesús, porque así de grande es el amor de Dios, así de grande es su misericordia. Dice, por causa de estos escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces no es lo mismo tribulación que gran tribulación. Gran tribulación es algo gigante. Sí, señor. Aún en la gran tribulación, si hacen cálculos más o menos, el 53% de la población del mundo van a morir. Entonces, algo de otro nivel totalmente. Y la iglesia, creemos firmemente, será arrebatado. Allí tienes un bosquejo, un apocalipsis de la secuencia de Dios, su calendario. Tienen la edad de la iglesia, Apocalipsis 2 y 3, las 7 épocas de la edad de la iglesia, yo creo, que son mencionados, y las 7 iglesias, las 7 lámparas que son delante del Señor. Y de Apocalipsis 4, verso 1 y 2, el Señor dice, subí acá, hablando a Juan, él es representante de la iglesia, hablando del rapto, y sube acá, es exactamente la misma cosa. El Señor dice a los 2 testigos allí que son arrebatados. Entonces, sube acá es como la voz de mando, yo creo, del rapto. Allí, entonces, él va, se sube acá. Cuando escuches esas palabras, es tiempo para salir. Y entonces, Apocalipsis ahora 5 y 4, el resto 4 y 5 es adoración en el cielo, y la iglesia está allí, y Apocalipsis 6 a 18, y déjame un poquito, ahí que es hablando de gran tribulación, y la iglesia no es mencionada una sola vez después de Apocalipsis 4 que está en la tierra. Está siempre mencionado en el cielo. Allí los redimidos están allá, no están aquí en la tierra, porque fuimos arrebatados después de la edad de la iglesia, antes de la gran tribulación. Apocalipsis 4, antes de Apocalipsis 6, allí entonces 4 es menos que 6, antes que 6, entonces vamos a ser arrebatados. Y Pastor Pablo, hay muchas otras razones bíblicas que podemos tocar, y hemos tocado en otras enseñanzas, otros programas, pueden ir atrás y escuchar, pero es una mentira grandota del diablo que él ha divulgado en muchas iglesias, y sorprendente cuántos cristianos sí creen esto hoy en día, pero no es cierto, es una mentira. Desechamos la mentira. Jesús viene por su iglesia, seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Ahora, otro mentira grandota, la número 6, la sexta mentira, que hemos oído mucho de esto, que podemos nombrar el anticristo. Y siempre escucho esto, y predicadores de profecía bíblica y personas diciendo que tal y tal es el anticristo, o un personaje, un político, una persona de poder en este mundo. Hemos oído desde Nero,
y ahí el emperador romano dijeron que él era anticristo, y Napoleón, Hitler, Stalin, Gorbachev, Bill Clinton, Ronald Reagan, allí Putin, Vladimir Putin, hoy en día otros dicen que es anticristo. Entonces, necesitamos tener cuidado que estamos haciendo estas cosas porque él no es revelado antes, después, hasta después del rapto. Entonces, en verdad, nadie está seguro quién es. Tenemos características y ideas, y tal vez no es malo si adivinamos un poquito y curiosidad, pero nadie puede nombrarle, nadie está seguro, nosotros tampoco. Tal vez tenemos sospechas, ¿no? Pero Anticristo está en el mundo, su espíritu ya está. Y creemos, Pastor Pablo, que el diablo prepara personas en cada generación para ser el anticristo, para ser su hombre. Porque el diablo no sabe cuándo es el rapto. Él no sabe cuándo él va a poner su hombre. Entonces él siempre está preparando personas, y hemos visto personas que fueron preparados, pudieran ser candidatos, pero no sabemos. ¿Y qué dices tú, pastor? No, como dices, de pronto se ha especulado mucho y el diablo ha tratado de pronto sí de tener varios candidatos en diferentes tiempos. Hoy en día, de hecho, se dice también que Bill Gates era uno de los candidatos, aparte de todos los que mencionaste antes. Pero sí, realmente me gustó como en alguna ocasión lo compartías, que probablemente sea como le sucedió a Judas, que llega un momento en el que Satanás entró en él. No, yo creo personalmente que ya debe haber un par de candidatos que el diablo tiene entre ojos, tal vez algún ambientalista, político, ¿cierto? Que está promoviendo hashtag quédate en casa y usa la máscara y hay que vacunarse para proteger a todos los demás. Alguien que de pronto esté bien activo, ¿cierto? En el cuidado de las personas ahí alrededor y que quiera una sociedad igualitaria que al final simplemente por causa de simplemente seguir la corriente de este mundo, como dice ahí en Efesios en el capítulo 2, lo que va a hacer es que será una presa fácil para el enemigo y Satanás va a entrar en él y puede usarlo para promover su agenda ya durante ese tiempo. Entonces, lo que vemos tal vez por lo que nos muestra la palabra es que no necesariamente esta persona está enterada, no es como de pronto lo vemos en las películas, que tal vez todos hemos visto esas películas donde el diablo tiene como un niño desde chiquito que trae ahí como esos perros horribles y que es malo y daña a personas desde niño. Yo no creo que sea realmente así, sino que es una persona común y corriente que por no tener a Jesús en su corazón, pues está vacío por dentro y el enemigo entonces puede simplemente tomar posesión de él y usarlo para destruir a muchas personas. Entonces, pues sí, se puede especular mucho, probablemente ya esté alrededor de nosotros y probablemente no sea alguien así que uno vea tan malo, sino al revés, debe ser una persona que es hasta buena gente y que sea aceptada por todos para promover ese tratado de paz y tal vez no nos va a coger por sorpresa cuando lo veamos, vamos a decir, era obvio que era ese. Sí. No, está bien, bien dicho. Mientras tanto, la iglesia estamos deteniéndole, dice la Biblia, ahí tenemos esta autoridad y somos luz del mundo. Amén. Pero cuando somos quitados, Él sí manifiesta. Entonces, no sabemos hasta que somos quitados. Tal vez en el cielo vamos a saber, pero no sabemos quién es. Y también no sabemos quién es el segunda bestia también, que levanta de la tierra. Uno que levanta del mar, que anticristo, otro que levanta de la tierra, que es el falso profeta. Ahí no sabemos quién él es. Tal vez vemos candidatos, un hombre religioso en este mundo sería el falso profeta, pero no podemos nombrarle específicamente. Tal vez tenemos sospechas, que es bueno especular un poquito, pero no sabemos quién. Eso es una mentira. Entonces, personas le dicen tal y tal, es el anticristo, yo sé, el Señor me reveló. No, la Biblia, el Señor no va a revelarlo porque Él no se manifiesta hasta que la iglesia se va en el rapto. Entonces, es una mentira grandota. No podemos nombrar al anticristo, entonces no hacemos esto. Y ahora, una mentira más, Pastor Pablo, y tal vez la más común de todos, que hemos oído muchas veces en muchas formas, que personas dicen que ellos pueden nombrar la hora, el día, la fecha del rapto.
Y nadie sabe la hora del rapto, dice Jesús, día ni la hora, nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, sino solo el Padre. Y yo creo que Jesús dijo esto en su humanidad cuando estaba aquí en la tierra. Yo creo obviamente Jesús sí sabe ahora en el cielo. Allí en su divinidad sabe todo, omnisciente, pero en su humanidad pero él dice, ni los ángeles saben. Y si los ángeles no saben, menos nosotros. Ahí los ángeles tienen mejores contactos que nosotros. Ahí ahora sabemos la estación, Pastor Pablo, ahí la temporada, es la cercanía, claro que sí, pero ninguna persona conoce la fecha exacta, ¿verdad? Sí, si alguien le pone una fecha, esa no es. Y bueno, y a través del tiempo, pues ha pasado, ¿no? Que diferentes grupos de pronto han establecido diferentes fechas. Y yo creo que la Biblia nos exhorta a que no estemos desapercibidos, que ese día no nos va a coger a nosotros por sorpresa. Dice en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 1 que acerca de los tiempos no necesitamos que nos enseñen, porque tenemos pues por un lado la palabra, aunque las señales realmente de la palabra no son para nosotros, son para el mundo, pero tenemos por encima de todo al Espíritu Santo. Y yo creo que así como en la primera venida habían personas que estaban apercibidas y pudieron venir a adorar a Jesús, como por ejemplo los reyes sabios que venían de Babilonia, Simeón, Ana y el mismo José, María, todos ellos eran entendidos acerca de los tiempos que estaban viviendo. Yo creo que la iglesia puede ser entendida porque tenemos al Espíritu Santo de los tiempos, de la temporada en la que estamos viviendo. Y creo que el Señor sí nos muestra hasta cierto punto, pero no podemos simplemente señalar una fecha. Hay algo que a mí me bendice que es como la ilustración de las bodas del Cordero, que de hecho estaba leyendo un libro de usos y costumbres y normalmente el joven cuando se comprometía decía, yo voy a ir a construir una casa para ti. Y cuando Jesús se fue, él dijo, voy a ir a preparar un lugar para ustedes, ¿no? Voy a ir y después voy a venir a tomarlo nuevamente. Él se comprometió y básicamente selló el compromiso, dio una dote, dio dones. Pero dicen que el varón judío solamente podía volver cuando el papá revisaba la casa y veía que ya estaba lista. Cuando ya veía que la casa estaba terminada, entonces le decía, ahora sí puedes ir por tu novia, porque el novio muchas veces quería simplemente dejarla ahí como estaba y salir corriendo a recoger a la novia. Y cuando yo veo esto, me hace pensar un poco en Jesús. Si por Jesús fuera, él ya nos habría recogido. Él quiere estar con nosotros, con su iglesia, con la novia. Pero el Padre todavía está esperando que haya más personas salvas. Él no quiere que ninguno perezca. Y por eso nos ha dado este tiempo como una manifestación de su gracia, de su amor, para que más personas puedan llegar a conocerlo. Entonces, si fuera por Jesús, él ya estaría aquí, pero el Padre todavía está esperando para que más personas se arrepientan y conozcan a nuestro Señor y Salvador. Amén. Y si nadie sabe la hora, y recuerden esto, la próxima vez alguien le da una fecha y dicen que las planetas están en línea, las estrellas o las señales del cielo celestial, esas cosas. No escuchen esto. Yo recuerdo en 88 había un libro ahí que fue muy famoso, 88 razones porque el rapto está en 88. Y mucha gente lo creyeron y lo leyeron y seguros que Jesús viene en 88. Ahí fue todos listos y no sucedió, obviamente. Y el problema, Pastor Pablo, yo creo, es que nos descredita un poquito esas cosas porque personas están animados y ven que la fecha pasa y nada sucede. Y dicen que los predicadores de profecía bíblica son malos, son locos, no es cierto, son engañadores o como sea, porque no debemos hacer esto, porque nadie sabe, ni los ángeles, y mucho menos nosotros, y solo sabemos temporadas. Entonces, yo creo revisamos las 7 mentiras grandotas de profecía bíblica que hemos visto. Aquí la primera, la palabra rapto, que no está en la Biblia, mentira. La segunda mentira, que Satanás ya está atado, mentira, grandota. Ahí la tercera mentira, que ya estamos en el reino milenial. Ahí, mentira. Ahí desechamos esto. Ahí la cuarta, la iglesia reemplace a Israel.
mentira grandota. Eso no es cierto, la Biblia no enseña esto. Ahí la número 5, la iglesia irá a través de la gran tribulación. Mentira, grandota, no lo crees. Cuando alguien le predica, le dice esto, la sexta mentira grandota, podemos nombrar al anticristo. No, no podemos. Ahí y número 7, nadie sabe la hora del rapto. Entonces, no podemos decir la hora ni el día, nadie sabe. Entonces, es una mentira cuando alguien le dice una fecha, entonces no lo crees, lo desechas esto inmediatamente. Entonces, 7 mentiras grandotas. ¿Qué piensas, Pastor Pablo? Última palabra. No, gloria al Señor, que la palabra pues tiene mucha evidencia realmente de aquello que es verdadero y también nos ayuda a desechar las cosas que no son verdad. Entonces pues no caemos en esas trampas y bueno, simplemente nos mantenemos con aquello que es claro. Amén. Tenemos algunas preguntas, don Guillermo. No. Estaba viendo algunas, de hecho, bueno, ahí dice, ¿quieres leerla? Si quieres leerla. Dame un segundito. Y dice, Pastor John, Pastor Pablo, bendiciones. De acuerdo al reloj profético de Dios, Israel, la reconstrucción del tercer templo, el inicio de la semana 70, ¿es posible que suceda antes o después del rapto de la iglesia? Sí, es posible. La reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo, sí. Sí, pensamos que va a ser después, pero sí es posible, que no hay ninguna razón bíblica. Yo puedo pensar que no puede pasar ya. Aún ellos están listos, ¿no? Dicen que he oído de personas israelitas que conocen el tema, que dicen en menos de 3 meses ellos pueden tenerlo listo. Ahí tienen todo listo y pensado, y es como un juego de Lego más o menos, están listos para ponerlo. Entonces, aún si sucede después del rapto, no va a demorar mucho para ponerlo, pero sí, puede suceder antes. No creo va a suceder antes, pero es posible, ¿no? ¿Y qué piensas tú, Pastor Pablo? Sí, que realmente esa señal no es necesaria pues para nosotros. Si eso llegara a suceder, ya nos fuimos y bueno, gloria al Señor que es siempre fiel, pero realmente no tiene que ver tanto con el rapto de la iglesia, sino con el cumplimiento de cosas que se van a dar en la gran tribulación. Entonces realmente para nosotros no es tan relevante, pero si llegara a suceder, pues ya sería mucho más cercano la venida de nuestro Señor Jesús. Eso. Estaba viendo aquí que varias personas de hecho también decían que algunos creen que ya estamos en la gran tribulación, que ya empezaron, por ejemplo, que los juicios, las trompetas, las copas de la ira. ¿Cómo responder de pronto en cuanto a esto a personas que creen que ya estamos viviendo en medio de la gran tribulación? Pues creo que toca ver qué es la gran tribulación, porque que dice, yo sé que algunos piensan que estamos en Apocalipsis 6, ahí los jinetes, y estamos en que los jinetes, los sellos han sido rotos y estamos en la gran tribulación, pero si es cierto, dice la tercera parte del mundo se muera, ahí mismo con la tercera jinete, la tercera, perdón, que la tercera parte, 2 billones de personas mueren. Y que hemos visto con COVID y en este mundo y otras guerras que han sucedido y cosas, eso es la gran tribulación en pañales que hemos visto nosotros. Esto no es nada. Aún la población del mundo con COVID ha subido. Entonces no ha sido tan fuerte, ha sido una tragedia por algunos y familias, yo sé, es difícil, pero generalmente hablando no ha sido mucho impacto en la población del mundo, ¿no? La población ha subido normal, igual de 2019 y 2020, la población del mundo subió, entonces obviamente esa no es la gran tribulación. Eso es una tribulación tal vez, pero no es la gran tribulación como pinta la Biblia. Sí, me gusta como lo dijo Pastor Chris Romain, que a veces cuando está en otoño y ya se acerca el invierno, se siente la brisa fría
y hasta el olor del invierno que está a punto de entrar. Y yo creo que algo así está sucediendo. Ya sentimos vientos de tribulación, pero también vientos de rapto de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Y todavía no estamos en eso porque nosotros no tenemos que pasar por eso. El Señor, de hecho, nos va a librar de esas cosas que han de venir. Amén. Bueno, Amén. Guillermo había puesto otra más también, que si en Israel hay un remanente esperando por la venida de nuestro Señor. O sea, dice, en Israel hay un remanente preparado para recibir al Señor Jesús. Sí, claro. Hay más cristianos en Israel ahorita que en cualquier otro momento de su historia. Hay un buen grupo de mesiánicos allá. No es muy grande, en verdad, pero hay un buen remanente listos para el rapto. Ellos van a ir con nosotros. Ellos son hermanos y hermanas en Cristo. No, en Cristo no hay judío ni gentil, allí somos uno, ellos van con nosotros. Entonces sí hay, es como, yo escuché un número, pero estoy tratando de recordar, es como, hay como 20,000 cristianos en Israel en ese momento, tal vez es el número que estoy pensando, pero no estoy seguro. Y entonces sí hay. Y esos que están esperando son personas que tienen a Jesús, ¿no? Que conocen a Jesús, que creen en Jesús, ¿no? Porque hay muchos que de pronto lo van a ver ya cuando Él regrese, pero estamos hablando cuando se habla del remanente, así como decía el apóstol Pablo, que él se había reservado, dijo, como en los días de Elías, así como Pablo recibió a Jesús, y de pronto él pensaba que no eran muchos, digo, así como en los días de Elías, que le dijo, yo tengo 7,000 varones, asimismo, él le dijo al apóstol Pablo, hay muchos que están creyendo de la nación de Israel y de la misma manera siguen creyendo hasta nuestros días. Por eso no debemos refrenarnos de predicar el Evangelio, porque ellos también necesitan a Jesús, ellos también necesitan recibir al Salvador del mundo. Eso. Eso es importante, y Pastor Pablo. Hechos 1:8 dice que necesitamos ser testigos y predicar en Jerusalén, primeramente, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. 3 de los 4 hablando de evangelizamos Israel, ahí mismo. Entonces, obviamente ellos necesitan a Cristo, ellos deben ser salvos para ir al rapto. Y sí hay un buen grupo de mesiánicos hoy en día. Entonces, ¿otra pregunta? Creo que, déjame ver las últimas, creo que ya Uno teníamos. más, tal vez. ¿El rapto podría ocurrir en alguna de las fiestas de Israel? ¿En alguna de las fiestas claves? Sí, claro, puede ocurrir cualquier momento, ¿no? Y es buena pregunta. Alguien que está estudiando, me gusta la pregunta. Los primeros 4 fiestas que ya sucedieron de primavera, sí cayeron en las mismas fechas del festivo, del evento bíblico de la redención, hablando de la crucifixión y la sepultura, la resurrección y Pentecostés, sí sucedieron. Entonces es posible que el rapto sí cae en el festivo de trompetas, pero como hemos dicho, el último mentira grandota, nadie sabe, ¿no? Es posible, es interesante, y veremos qué pasa en este punto, pero no estamos seguros. Buena pregunta, le felicito. De pronto lo que estábamos comentando en alguna ocasión, Pastor, que la fiesta de las trompetas, a diferencia de otras fiestas, no caía siempre en la misma fecha, porque se tenía que cumplir la primera luna nueva. Sí. Y los sacerdotes en el tiempo de la Biblia no sabían cuándo era porque tiene que ser la primera luna nueva del mes de, no recuerdo, el mes de Nisan o uno de los meses de ellos. Y si fue nublado, no podían ver la luna nueva. Ellos no sabían la fecha exacta. Entonces, ese fue el único festivo de los 7 que no sabían la fecha exacta. Como el rapto, no Y es la fecha. un paralelo, ¿no? La fiesta Sí. de trompetas, de hecho, me gusta, yo recuerdo haber escuchado tu enseñanza acerca de los festivos y bueno, y también aquí volvieron a compartirla, que realmente en la fiesta de trompetas el sacerdote llamaba a todos los que habían estado trabajando en la cosecha para darles recompensa por lo que habían hecho durante el tiempo de la cosecha, ¿no? Y eso es lo que va a suceder, sonará la trompeta y vamos a reunirnos, el sumo sacerdote Jesús nos va a recibir en el aire y vamos a recibir recompensas por nuestro trabajo en la cosecha, pero así como la fiesta de trompetas, el sacerdote no sabía el día exactamente, de la misma manera no sabemos si va a caer en las trompetas exactas pero pues es probable que coincida en algún momento. No sabemos el día, la hora, el año, pero estamos esperando a nuestro Señor Jesús.
Eso. Bueno, gracias, Pastor Pablo. Yo creo que hemos tocado los 7 mentiras grandotas. Ahí entonces, animo a todos los oyentes, desechemos las mentiras grandotas, ¿no? Ahí del diablo, sé que de profecía bíblica, mantenemos en doctrina sana, fuerte. Ahí la buena doctrina hace buenos cristianos. Entonces, mantengamos en la sana doctrina. Entonces, un abrazo. Gracias, Pastor Pablo. Muchas gracias. Bendiciones. Entonces, feliz noche a todos y Maranata, Jesús viene pronto. Amén. Bendiciones.